Muchas gracias por conectarse, como siempre, un día sábado es mucha voluntad, ¿no? Encima, no sé cómo estará en sus casas ni de dónde son, pero acá por lo menos en Mendoza está frío, medio como que está un poco lluvioso, está para quedarse en la cama durmiendo un poco más, así que esto es un encuentro con muchas ganas y voluntad. Les agradezco a todos los que se han conectado. Para quienes no me conocen, soy Florencia Chiófalo. No soy Florencia Abdala, soy Florencia Chiófalo. Soy la directora de Cambio. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta charla interdisciplinaria. Objetivo, comenzar a abordar y a generar espacios abiertos de interdisciplina, ¿sí? Muchas veces en el consultorio privado, particular en salud mental, se trabaja de forma muy solitaria y después nos damos cuenta que el abordaje integral del ser humano es absolutamente necesario e imprescindible, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, pero esta charla que abre este ciclo de charlas nos invita a esto, ¿no? A pensar la interdisciplina, a pensar cómo los otros profesionales que a veces pensamos que no tienen mucho que ver con la salud mental o que por ahí se dedican a cosas muy específicas, sí hacen un buen trabajo y abordaje en salud mental y nos pueden ayudar muchísimo a trabajar diferentes temáticas introducidas en lo que es el marco de la salud mental con mucho más cuidado y más acompañamiento, ¿no? En este caso particularmente vamos a entrarnos en lo que es la obstetricia. Yo la voy a presentar a ella, que es la obstetra de nuestro equipo, que es un orgullo tenerla con nosotros y que es quien acompaña algunos procesos de salud mental, que ahora vamos a charlar cuando, ¿no? Particularmente yo la necesito mucho, ¿sí? Nos ha, de alguna manera, gracias a ella y a todo lo que es la interdisciplina, nos vamos dando cuenta que los abordajes se hacen mucho más fáciles cuando miramos a la persona desde una perspectiva integral, ¿no? Ella es Florencia Abdala, es licenciada en obstetricia, es obstetra, perdón, en los centros de atención primaria número 4 y número 30 en el área de Godoy Cruz. Coordina talleres de preparación integral para la maternidad y es obstetra con perspectiva en salud mental, en Cambio, que ahora por ahí le voy a preguntar, ¿no? Para que la gente sepa cómo se puede integrar la salud mental con la obstetricia, porque lo primero que a uno se le viene a la cabeza, nos reíamos con las chicas del equipo, porque cuando salió el flyer tenían dibujitos de una embarazada y dijimos, o sea, sí, es muy importante la salud mental de la embarazada, ¿no? Pero es como que nuestro desafío, creo, en esta charla es un poco despegar la obstetricia de todo lo que es el mundo del embarazo, porque tiene un montón de otras funciones y acompañamientos, ¿no? Particularmente me ha tocado atravesar y acompañar procesos terapéuticos en relación a ILE o IBE, es decir, y esas pacientes por ahí necesitan mucho acompañamiento e información sobre estos procesos que por supuesto a veces son muy invasivos y que pueden tener muchas aristas, ¿no? Bueno, Flor, yo doy un ejemplo, pero vos podés decir en qué otros casos es súper importante, fuera de también el embarazo, que es bastante obvio, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Florencia, la Florencia sí, Abdala en este caso. Y sí, la verdad que sí, bueno, como decías vos, en los procesos de interrupción del embarazo, que ya me estoy metiendo un poquito más en lo que por ahí podemos llegar a hablar más adelante, sí, es muy normal que suceda que se necesite por ahí, no siempre, sí, no como requisito, porque a veces eso puede generar ciertas barreras, pero sí sucede que se pueda generar que se necesite la consulta con psicología porque son procesos muy difíciles, son procesos a veces de duelo. No siempre, pero a veces sí. Y muchas veces me pasa de derivaciones, de tener que realizar derivaciones, incluso de psicólogos para mí también es algo como de ida y vuelta.
de tener que realizar derivaciones a salud mental en los procesos de interrupción del embarazo en cualquiera de la edad de que suceda. En este caso, por ejemplo, que ahora vamos a hablar un poquito de adolescencia, en la adolescencia también pasa mucho que la salud mental, bueno, sabrán todos los psicólogos que están acá presentes o que son mamás de adolescentes o papás de adolescentes, o si hay adolescentes, saben que son procesos muy difíciles, que son procesos de muchos cambios, empiezan las primeras menstruaciones, entonces sí es normal que por ahí también entra en juego lo que es la salud mental. Bien. También pasa a veces con métodos anticonceptivos, a veces métodos anticonceptivos que a las pacientes las hacen sufrir mucho y eso también sucede, o con algunos eventos obstétricos también, con pérdidas gestacionales, con abortos espontáneos, ¿sí? O con enfermedades en relación con enfermedades ginecológicas. Hay enfermedades como por ejemplo la endometriosis y eso que producen mucho malestar en los consultantes. Bien, y si me permiten, podemos comenzar. Dale. También Flor me guió también en un caso, una paciente con discapacidad intelectual leve, en donde tenía muchos accidentes y bueno, desde la parte médica era como bastante difícil encontrar la causa, entonces era una paciente que también había tenido varios embarazos y que estaba teniendo una vida sexual activa, entonces eso, poder pensar con Florencia el caso de forma interdisciplinaria también me ayudó a buscar estrategias porque obviamente esta situación de tener, cuando me refiero a accidentes, me refiero a que tenía enuresis, ¿no? Y perdón que no lo aclaré, entonces obviamente eso era algo que le afligía muchísimo a ella y poder pensar el caso interdisciplinariamente también me sirvió. Sí, totalmente. Los casos cuando hay disfunción, por ejemplo, del suelo pélvico, cuando hay escapes de orina, son casos en los que también, obviamente, por obvias razones, producen muchísimo malestar. Entonces ahí también hay una ida y vuelta entre la obstetricia y la psicología. Bueno, y como dijo Flor, la obstetricia, sí, somos obstetras, nos encargamos muchísimo todos los días de embarazos, de partos, de puerperio, hacemos consejería en lactancia. De paso digo, la lactancia también involucra mucho, y el puerperio en general, mucho malestar. Entonces ahí también el trabajo en conjunto entre la obstetra y el psicólogo, la psicóloga es muy importante y estaría buenísimo porque por ahí a veces no sucede, de tener la charla, ¿sí? Entre los profesionales para ver cómo van las pacientes con el puerperio y la lactancia, porque son momentos difíciles. Otro momento difícil que justo se me ocurrió ahora es la menopausia, ¿sí? La menopausia que dura muchísimos años, no es solo un año. Puede arrancar, sí, un poquito antes y son cambios difíciles, son cambios hormonales muy complicados en la mujer, ¿sí? Y se puede también producir cierto malestar, entonces ahí la ida y vuelta entre profesional, obstetricia y psicología es súper importante y no hay que dejarlo pasar. Bueno, podemos ir arrancando. Arranquemos, dale. Dale, con esta, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? Eso te iba a decir, si las participantes quieren hacer preguntas, ¿pueden ir interrumpiéndote? Totalmente justo lo que iba a decir. Esto es una charla, sí, no quiero que sea como un monólogo, me gustaría muchísimo que me vayan preguntando, me puedan interrumpir y me gustaría escuchar experiencias también, cualquier sea la experiencia como madre, padre, profesional. Si tengo alguna colega, alguna futura colega, me encantaría escuchar experiencias en el consultorio o en el ámbito familiar o de ustedes mismos, ¿sí? Así que súper abierto a que vayamos charlando, porque es una charla. Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar entonces de primeras relaciones, cuidados y métodos anticonceptivos. Más o menos es esto los temas que yo quería tocar, ¿sí? Por lo menos en lo que va a ser esta charla. Va a ser un poquito de adolescencia, la menstruación, voy a hablar de la primera menstruación, sí, en la adolescencia. Las primeras relaciones sexuales y cómo podemos por ahí un poquito hablar con los adolescentes, sí, sobre relaciones sexuales. Métodos anticonceptivos, esto para todas las personas en general, adolescentes o no. Y infecciones de transmisión sexual, también
para todas las personas, ¿sí? Si bien voy a ir acotando de cómo se puede hablar con adolescentes que por ahí se están como introduciendo en lo que son estas temáticas, sepan que es muy importante también que todas estas temáticas también nos compete a nosotros como adultos, porque muchas veces no existe o no existió la información en su momento, entonces por ahí hay mucha desinformación con todas, diría, todas estas temáticas. Bueno, lo primerísimo que me gustaría hablar, entrar en la adolescencia. Y puse acá unas preguntitas como disparadoras, como que nos inviten a reflexionar de lo que era la adolescencia y cómo nosotros nos sentíamos en la adolescencia. Cuando, por ejemplo, cómo nos sentíamos cuando cambiaban nuestros cuerpos, ¿sí? Que nos mirábamos al espejo y de la nada nuestros cuerpos estaban cambiando, qué dudas se nos presentaba, si nos animábamos a preguntar sobre estos cambios que se estaban produciendo en el cuerpo. Y esto que es súper importante, ¿de dónde sacábamos las respuestas? ¿Sí? Porque por ahí nosotros, en generaciones un poquito de entre nosotros y más grandes, no siempre existía la información. Entonces, ¿de dónde sacábamos las respuestas? ¿Sí? Por ahí entre pares, no siempre nos animábamos a hablar con nuestros papás. La verdad que es súper difícil. No sé si alguien tiene algo acá que acotar, pero muy difícil el tema de la adolescencia, ¿sí? Y sumado a que era un tema diferente, yo soy muy grande, ¿no? Pero digo, sumado a que era un tema diferente, o sea, es muy difícil de hablar con tus padres, siempre lo es, ¿no? Pero antes como que los padres, se informaban menos, ¿no? Tampoco teníamos recursos que hoy, no sé, por ahí un adolescente busca en internet y bueno, hoy más que nunca le pregunta al ChatGPT. En otras generaciones ni siquiera eso se podía, ¿no? Claro, ni siquiera, no teníamos ni siquiera un celular para buscar la información, entonces imagínense la cantidad de mitos que se generaban. Muy bien. Bueno, entrar en la adolescencia, vamos a repasar un poquitito lo que sucede cuando entramos en la adolescencia, más que nada esto desde el lado emocional. Básicamente se hacen nuevas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, me tengo que afeitar, puedo salir solo, o sea, empiezan por ahí las cosas con la autonomía, ¿sí? De si puedo hacer esto solo o no, por qué menstruo, ¿sí? Que son cosas que empiezan ahora en la adolescencia. Disfrutan de nuevas actividades como bailar, escuchar música, por ahí hacer deportes o estar más tiempo, sí, con sus pares, con las amistades en este momento. Cambian de ánimo con facilidad, mamás, papás de adolescentes, esto me lo sabrán decir probablemente, expresan enojo, ira, alegría, tristeza, todo de un momento para el otro. Quieren formar parte de un grupo, sí, esto por ahí es muy común, sí, de que se quieran como tener ese sentimiento de pertenecer, sí, de vestirse igual, de elegir los mismos, la misma música, de ver por ahí las mismas películas. Bueno, empieza ahora los primeros enamoramientos, ¿sí? Tienen nuevos pensamientos, nuevas sensaciones físicas que son totalmente nuevas hacia personas que pueden ser especiales. Flor, pensaba yo soy mamá de una adolescente, 11 años, ¿no? Ajá. Y pienso cómo, a ver, no sé, una niña yo también he estado como un poco al tanto de los procesos de las compañeritas del colegio, porque hablamos con las mamás, ¿no? Y digo, esto que es el periodo o las primeras, todo lo que es enfrentarse a lo que es el periodo y a ser un ser que menstrua, ¿no? Tenemos niñas de 10 años, o sea, el rango es, pensemos en que hay algunas niñas que comienzan desde 10, 11 años o inclusive antes, y hay niñas que comienzan a los 15, ¿sí? Entonces, el rango es muy amplio y la información que se le brinda, que tiene que ser previa, obviamente, no tiene que ser posterior al suceso, es como muy diferente en las diferentes edades. Y estamos hablando de 2 adolescentes, de 2 niñas que tienen el periodo, pero su desarrollo
y su etapa, inclusive a nivel escolar, es muy diferente, entonces la forma en que hay que explicarle estos temas es diferente también, ¿no? Sí, básicamente nosotros podemos establecer como una generalidad, que eso es por ahí un poquito lo que voy a hablar más adelante, pero sí siempre, siempre dejar claro que se producen de diferentes maneras, dependiendo de cada cuerpo, y también en diferentes tiempos, ¿sí? Porque por ahí pasa que, no sé, con el crecimiento de las mamas, con el desarrollo del cuerpo, sí que hay alguna persona un poquito más, un poquito antes o un poquito después. Básicamente, dejarles en claro que son cosas que pueden pasar, pero que pasan en diferentes etapas dependiendo de cada persona y más y menos también dependiendo de cada persona. Lo importante es establecer las diferencias que se producen en los cuerpos. ¿Bien? Que ahí vamos a hablarlo igual un poquito más adelante también. Bueno, también a veces sienten que las personas grandes no los entienden, ¿sí? Esto es un sentimiento que por ahí se tiene mucho, ¿sí? Que les molestan las preguntas, o por ahí no obtienen las respuestas que quieren, y ellos quieren ser un poquito más independientes, y están mucho con lo que es la justicia, ¿sí? Eso es muy normal en los adolescentes. Y esto, bueno, ¿a quién no le pasó, no? No siempre están conformes con su cuerpo. Imagínense que además de estar atravesando un montonazo de cambios corporales, hoy en día tenemos TikTok, Instagram, que les muestran como un ideal de belleza que no siempre se corresponde, ¿sí? con la realidad, básicamente, de la mayoría de las personas. Y a veces puede generar cierto malestar, ¿sí? Porque no se ven de esa manera. O incluso personas que se recontra acercan a este estereotipo tampoco están conformes con su cuerpo, ¿sí? Por ahí los vemos en las famosas y eso, que tampoco están conformes con su cuerpo. Así que siempre establecer la comunicación y el diálogo con esto, ¿sí? Y a mí me gustaría también que cuando hablemos con los adolescentes, en especial, bueno, siendo miembros de su familia o como profesionales, recordar lo que nos pasaba cuando éramos adolescentes, ¿sí? Ponerlos en su lugar, empatizar, porque nos va a ayudar un montón a acompañar a quienes transitan esta nueva etapa, ¿sí? Es la mejor manera por ahí de empatizar, a veces es muy difícil y lo entiendo. Bueno, la transformación más visible, ¿sí? Que es por ahí lo que hablábamos con Flor, los cambios que se producen en el cuerpo, ¿sí? Que aumentan de altura, les cambia el tono de voz, comienza a crecer pelito en las axilas, el pubis, las piernas, también puede crecer la barba, se empieza a ensanchar la espalda y la cadera o la cadera, pueden salir granitos, les crecen las mamas, se desarrollan los genitales. Si son adolescentes que tienen pene, pueden comenzar a tener eyaculaciones, ¿sí? Y si tienen vulva, pueden comenzar a aparecer ciertas secreciones vaginales, flujitos transparentes o blancos, y obviamente pueden tener su primera menstruación. Y como hablábamos recién con Flor, dejar en claro de que no todos estos cambios le suceden en el mismo tiempo y en la misma etapa a los adolescentes, ¿sí? Se pueden dar en diferentes momentos y de diferentes maneras, dependiendo de cada cuerpo, y hay algunos que ni siquiera se pueden dar, ¿sí? Así que es súper importante establecer la comunicación porque esto puede generar inseguridad en los adolescentes, ¿sí? Y es súper normal que genere inseguridad. Por eso es muy importante el diálogo con el adolescente y ayudarlo a aceptar su propio cuerpo y a valorar por cómo es el adolescente, ¿sí? Bueno. Perdón, Hola. yo voy a ser la voz del pueblo. Me encanta. Si alguien más quiere participar, así como está participando Flor, sí, sería genial. Hay muchas dudas con respecto a los padres en relación a las conductas de exploración que tienen niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto de repente encontrar al hijo, bueno, con conductas de exploración o a la hija y nada, los llena de dudas y también de emociones a ellos, ¿no? Como sienten como no incomodidad respecto a estas situaciones, a veces no llegan a plantearlos, pero bueno, cuando lo plantean con mucha duda y miedo, ¿no? Bueno, sí, genera muchísima incomodidad como adulto también, o sea, por ahí es algo súper difícil de hablar, pero dejar en claro, ¿sí? Que las exploraciones cuando son más chiquititos en la infancia y en la adolescencia, que ya empieza a ser más masturbaciones,
¿sí? Ya es súper común, es fisiológico, ¿sí? Y nunca se tiene que retar. Esto por ahí estoy hablando un poquito más de infancias. Nunca se tiene que retar por la autoexploración, es súper normal, ¿sí? Porque podemos dejarlo como si fuese como algo malo y podemos crear como una sensación de que lo que estoy haciendo en contacto con mi propio cuerpo está mal. Entonces, nunca retar, sí, dejar en claro que es algo íntimo, sí, que se hace por ahí en un espacio de intimidad, pero nunca retarlos, ¿sí? Eso cuando son chiquititos también, muy importante, porque con las autoexploraciones pueden empezar desde que son bebés, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con la menstruación. ¿Bien? Derribemos mitos. ¿Se les ocurre algún mito relacionado con la menstruación? ¿Algo que pensaban que era cierto y al final no era? ¿No? Tengo una pregunta. ¿Sí? En cuanto a las relaciones sexuales, siempre dicen que, bueno, yo tenía una pareja y, bueno, teníamos relaciones sexuales. Y, bueno, una vez habíamos tenido cuando yo estaba en mis días de menstruación. Sí. Como que puedo terminar adentro porque no vas a quedar embarazada. Y quiero saber si eso es un mito o no. Totalmente. De hecho, era el mito que iba a decir si nadie me respondía, es el del riesgo de embarazo cuando estamos menstruando, ¿sí? Esto es totalmente falso, ¿sí? Hay muchísimo riesgo de embarazo cuando estamos menstruando porque podemos ovular. Así que siempre, siempre hay que cuidarse, ¿sí? Porque en la menstruación, aunque estemos en la menstruación, nos podemos quedar embarazadas igual, ¿sí? Pero sí, era justo un mito que iba a decir porque es muy común que se piense. Y tengo otra dudita relacionada a eso. Bueno, yo tenía una pareja con la que estuvimos mucho tiempo y bueno, teníamos constantemente relaciones sin cuidarnos. Con el método termino afuera, digamos. Bien. Y bueno, a mí me dijeron el tema del líquido preseminal, que puedes quedar embarazada igual. También es otra duda que quería preguntar. Bien, sí. Ahí lo vamos a hablar más adelante en relación con los métodos anticonceptivos. Voy a hablar de ese método anticonceptivo, que no es un método anticonceptivo, ¿sí? Porque literalmente, como vos lo dijiste, con el líquido preseminal nos podemos quedar embarazadas igual, ¿sí? Y ahí lo vamos a desarrollar un poquito mejor cuando hablemos de métodos. Bien, muy bien. Vamos entonces a la menstruación. Bueno, hablando un poquito de lo que es la primera menstruación, bueno, es un momento muy importante en la vida de algunas personas, ¿sí? Y con muchos otros cambios que se producen en la pubertad, la menstruación puede generar a veces como confusión. Pero ¿qué es lo importante? Que sepan por lo menos los adolescentes y las personas en general. Que no es una herida, ni mucho menos una enfermedad, es parte del crecimiento y le pasa a todas las personas que tienen útero. La primera menstruación se da más o menos entre los 11 y los 15 años, pero como hablamos con Flor recién, puede aparecer antes, ¿sí? Muchas veces, muchas personas menstruan por primera vez a los 9 años, esto no tiene ninguna relevancia patológica, ¿sí? No tiene nada de malo, simplemente puede pasar dependiendo de cada cuerpo. Sí, si es antes de los 9 años, ahí sí podríamos estar hablando de una menarca, de una primera menstruación precoz, ¿sí? Pero a partir de los 9 años también se puede dar. Flor, hay forma como de, o sea, primero, la primera menstruación de la madre puede predecir el rango de la primera menstruación de la hija y también, sí, hay que hacer controles de tipo ecográficos previo a la menstruación como para ir viendo el desarrollo de todo el sistema. Muy buena pregunta, de hecho es una pregunta que me llega muchísimo en el consultorio, en las mamás, ¿sí? De adolescentes de más o menos esta edad. No hace falta un control ecográfico, ¿sí? Simplemente nosotros vamos viendo los signos, si hay cambio en el flujito, que eso le iba a decir un poquito más adelante. El flujo por ahí empieza a cambiar antes de la primera menstruación, empieza a haber un flujito transparente, y eso como que nos va dando la pauta de que está por comenzar la menstruación, pero no es necesario un control ecográfico, ¿sí? Ni siquiera cuando empiezan a aparecer las primeras menstruaciones. A veces me traen a las adolescentes en la primera menstruación, bueno,
tuvo su primera menstruación, hacerle el control ginecológico completo. Y por ahí no hace falta, ¿sí? Si está todo bien y va en control con su pediatra, ¿sí? Como tiene que ser, no hace falta un control ginecológico en este momento, a no ser que haya algo, ¿sí? Si hay algo que nos preocupa, y si hay algo fuera de lo normal, ahí sí lo investigamos, pero si no, no hace falta el control con su pediatra o con su médico de cabecera en general, va a estar más que bien, ¿sí? Muy bien. Y se deja de tener más o menos, esto también varía de una persona a otra, alrededor de los 50 años. Y aclarar de paso, ya que estoy, que por más que se deje de tener la menstruación, no significa que acabe nuestra sexualidad, ¿sí? Se deja de tener a los 50 años, pero no acaba nuestra sexualidad. Pero bueno, ¿cómo explicamos qué es la menstruación? ¿Sí? Y también preguntarnos a nosotros si entendemos bien qué es la menstruación y cómo sucede. Y para eso les presento algo que yo siempre tengo en el consultorio, soy re pesada con este esquema, nuestros genitales internos. No sé si alguna vez habían visto una foto así como la que se ve hacia la izquierda. ¿Esa fotito de ahí la entienden? ¿Alguna vez la habían visto? Bueno, mis futuras colegas, si están conectadas, o colegas, claramente sí, pero para las otras personas... No, yo no. La fotito del interior no, nunca. Bien, muy bien. Bueno, esto es básicamente el cuerpo de una mujer cortado como si a mí me cortaran desde acá, así. Bien, como visto desde costado. Este sería el útero y esto sería la vagina, ¿sí? Nosotros adelante del útero tenemos la vejiga y atrás el recto. Bien, esto está bueno y también tengo la maquetita en el consultorio porque a veces está bueno y es importante como para entender, ¿sí? Además de esta imagen, entender cómo funciona el ciclo menstrual y al entender cómo funciona el ciclo menstrual, también entender cómo funcionan los métodos anticonceptivos, porque así es que nosotras podemos saber bien los riesgos que puede tener si se altera el uso de algún método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre muestro esta imagen. Bien, la presento por las dudas. Este es el útero, este sería como la luz, ¿sí? Del útero, como si fuese el agujerito de adentro. Las trompas uterinas o de falopio y los ovarios, ¿sí? Por acá abajito tenemos el cuellito del útero y la vagina. ¿Habían escuchado el término de cuello del útero? Seguro que sí, pero ¿sabían cómo era? ¿Habían visto esta imagen? Yo sí, Flor. Sí. Quizás Sí, sí habíamos visto las imágenes, pero yo particularmente es como que, nada, lo primero que haces es, ahí están los ovarios y el útero, todo lo demás no sabes cómo se llama. Sí, Flor, además considero que es re interesante que puedas traer esto a colación, porque es más, hasta siento que hay mucho desconocimiento de parte de las personas que tienen útero, ¿no? En esto. Como que siempre nos terminamos consultando y siento que las preguntas son infinitas. Y estas imágenes como que van esclareciendo esas dudas, así que gracias por... No, sí, totalmente. Es literal la función, ¿sí? Que tienen estas imágenes. A veces es difícil de entender el cuello del útero, por eso yo lo hablo, porque el cuellito de útero se proyecta dentro de la vagina y es lo que nosotros estudiamos en los estudios de PAP y colposcopía, que las mujeres o las personas con útero nos hacemos todos los años. Por eso, y bueno, después también cuando yo doy talleres de embarazada, el cuello del útero toma una relevancia importantísima, ¿sí? Porque es el que sufre la dilatación. Así que siempre estoy hablando también del cuello del útero. Pero bueno, vamos a lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual empieza con el primer día que nos viene, ¿sí? El primer día de menstruación, o sea, el primer día que baja sangre, es el primer día de todo el ciclo menstrual, que dura de 28 a 30 días, ¿sí? Cuando baja la menstruación, lo que pasa es que se está desprendiendo la capita que tenemos acá en el útero, que se llama endometrio, ¿sí? Es una capita muy externa que se engrosa como para alojar algún posible embrión, pero cuando no hay embrión, se desprende. Y eso es lo que sucede todos los meses en las menstruaciones, ¿sí? Y es ese sangradito que nosotros vemos bajar. También puede venir acompañado de ciertos coagulitos, ¿sí? Sin que esto sea ninguna patología, simplemente el tejidito de acá desprendiéndose.
¿bien? La menstruación puede durar más o menos de 3 a 7 días, un poquito más, un poquito menos. Y luego de que ya termina la menstruación, en el ovario empieza a suceder ciertos cambios. Empiezan a desarrollarse folículos, ¿sí? Nosotras las mujeres nacemos con cierta cantidad de folículos, de ovocitos, ¿sí? De óvulos. Esos óvulos están dentro de como una bolsita que en todos los ciclos menstruales se van desarrollando y agrandando hasta formar un folículo dominante, ¿sí? Eso es lo que empieza a pasar en el ovario en esta etapa del ciclo menstrual, cuando ya se nos pasa la menstruación, empieza a desarrollarse con folículo y empieza a crecer en tamaño. A veces lo pueden haber visto en ecografías. Si a alguna persona con útero le pasó esto, a veces puede pasar que se haya visto un folículo en la ecografía y les informen como si tuviesen un quistecito de folículo, que es súper normal eso, ¿sí? Eso pasa, a veces incluso es hasta justificativo de intervenciones por algunos profesionales. En realidad es un folículo, ¿sí? Es un folículo que no sucede todos los meses, que es un ovocito en su bolsita desarrollándose, ¿sí? A medida que va creciendo ese folículo, el útero se empieza a crecer el tejidito que se había desprendido en la menstruación. Entonces se empieza a crecer ese tejidito, se empieza a engrosar todas estas paredes, mientras que crece el folículo. Hacia el día 14, como puse acá, no importa, estos son todas nuestras hormonas y las variaciones en el ciclo, en el día 14, el folículo ese se rompe y se libera el óvulo hacia las trompas uterinas, ¿sí? En ese momento, el útero está súper gordito y engrosado, y es el momento en el que empieza lo que se llama la ventana de fertilidad, ¿sí? Que no es solo en el día 14, sino días antes y días después, ¿sí? Más o menos 5 días antes y 2 días después. Así como una semana más o menos de ventana de fertilidad, en donde si hay una eyaculación y hay espermatozoides, van a subir y unirse con el óvulo para producir un placenta. ¿Sí? Bien. Flor, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Que está el famoso mito, ¿no? De que cuando tenemos nuestra menstruación está el famoso dolor de ovarios, ¿no? Y cuando yo me informé sobre esto de que lo que se desprende es el endometrio, en realidad el dolor que sentimos, los famosos cólicos, sería por las contracciones del útero para liberar ese endometrio. ¿Esto es así? Totalmente, es literalmente, es muy buena pregunta. A veces es verdad que nosotros estamos acostumbrados a decir que tenemos dolor de ovarios cuando estamos menstruando, y en realidad es el útero contrayéndose para desprender todo eso y que eso duele, ¿bien? Pero a veces puede doler por ahí los ovarios, pero esto en la ovulación, o sea, en el momento que estoy hablando ahora puede sentirse cierto dolor de la parte derecha, izquierda o de las dos, ¿sí? Es normal, pero cuando estamos menstruando, sí, es el dolor de útero. O sea que la terminología correcta sería decir dolor de útero. Pero Me duele el útero. Nos reconocemos a veces porque yo digo me duele el útero, ¿viste? Y entre los profesionales nos duele el útero. Así que sí, es realmente así. Gracias. Muy buen aporte. Hola, yo tengo una pregunta también con respecto a la menstruación, que es, a medida que pasan los días, ¿cambia el color de la menstruación? Porque hay veces que es como rojo intenso y va como variando. ¿Es normal eso o no? Sí, es totalmente normal, muy buen aporte también. Es verdad que al principio la sangrecita es como más roja, ¿sí? Porque es como más nueva, por así decirlo, y a medida que pasan los días puede irse oscureciendo, para ya al final ser como un flujito marrón, hasta a veces un poquito oscuro, ¿sí? Eso es normal, porque es la sangre que se está coagulando. Es súper normal que al principio sea rojita, y después vaya variando y sea un poquito marrón, y después un poquito más oscura. Muy buen aporte también, porque es algo que sucede. Bien. Estábamos en el día 14, en el día que entonces el óvulo salió y que podía encontrarse con un espermatozoide, ¿sí? En este momento empieza la hermosa progesterona, ¿sí? Que es una hormona que tenemos nosotros hacia la segunda mitad del ciclo, o sea, después del día 14 tiene su pico y es la responsable de un montón de síntomas molestos que tenemos en esta etapa, como la fatiga,
retención de líquidos, ¿sí? Nos hinchamos, ¿sí? Se nos hincha la panza, nos hinchamos todas. Esto lo hablamos muchísimo, yo trabajo con una nutricionista y lo hablamos mucho porque esa retención de líquidos que genera la progesterona hace que por ahí subamos 1 kilito, 1,5 kilos, ¿sí? Así que no se preocupen, siempre fíjense en qué etapa del ciclo pueden llegar a estar, porque a veces hay variaciones en nuestro peso, ¿sí? Subimos 1 kilito, 1,5 kilos, y después bajamos 1 kilo, 1,5 kilos. Así que esas variaciones son normales. Nunca por ahí me vienen y me dicen, subí 1,5 kilos. Bueno, no es nada, ¿sí? Por ahí es la retención de líquidos que sucede en esta etapa del ciclo menstrual, ¿sí? Es la progesterona. También nos hace doler la cabeza, nos hace sentir más cansadas, nos hace sentir por ahí a veces un poquito más irritables, ¿sí? Eso es súper normal que suceda en esta etapa del ciclo menstrual, pero básicamente la función que tiene la progesterona es dejar todo esto gordito, ¿sí? Por si las dudas, viene algún óvulo fecundado y se quiere implantar. Entonces nos deja todo esto gordito. Como no hubo generalmente ningún óvulo fecundado que se quiso implantar ahí en el útero, la progesterona cae, ¿sí? Y así como todas las hormonas que nosotros tenemos, caen. Y ahí es cuando, por ese deprivamiento por ahí de hormonas que sucede, viene el ciclo menstrual de vuelta, ¿sí? Y esa capita de tejido que se había desarrollado se desprende y se va. Y eso sería básicamente todo el ciclo menstrual para después volver a empezar básicamente con lo mismo. ¿Se entendió el ciclo menstrual? ¿Quedó alguna duda? No, lo has explicado correcto y de forma clara, Flor. Perfecto, buenísimo. Sigamos entonces. Entonces, de todo lo que hablé, ¿cuáles son los puntos importantes, sí, de la menstruación? Tiene duración de 3 a 7 días, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos este es el promedio. La cantidad de sangre, esto es importante, varía de una persona a otra, ¿sí? Y eso también es un motivo por ahí de consulta en cuanto a la elección de métodos anticonceptivos, entonces es súper importante informar la cantidad de sangre que nos viene, cuánto nos dura. Bueno, esto en relación a lo que es la adolescencia, al principio los sangrados son irregulares, ¿sí? Son intensos, son más dolorosos, viene un poquito más de sangre, dura un poco más de días. Esto es normal que suceda al principio, en las primeras menstruaciones, ¿sí? Puede incluso venir unos meses y después ausentarse. Y por ahí las adolescentes vienen y me dicen, no, yo soy súper irregular. Pero claro, no, eso es normal al principio, ¿sí? Se dice incluso que esto dura 3 años más o menos, esa irregularidad entre las primeras menstruaciones, hasta que la comunicación hormonal se establece, ¿sí? Es mucho motivo de consulta con las mamás, con las adolescentes, vienen preocupadas porque son muy irregulares y obviamente siempre transmitir, sí, que es súper normal. A veces con algunos profesionales, los que por ahí no están tan actualizados, les mandan directamente anticonceptivos orales, que si obviamente la adolescente lo quiere, no hay problema, pero el problema es cuando se mandan anticonceptivos orales para regularizar el ciclo y en realidad no, hay que dejar que el ciclo sea irregular como para que se establezca esa comunicación hormonal, ¿sí? Así que esto no significa ninguna patología ni nada. Bueno, como dije un poquito antes, unos meses antes del primer periodo se puede notar una cantidad mayor de flujo vaginal, ¿sí? Puede aparecer flujito vaginal transparente, blanquecino. Esto es común siempre y cuando no tenga un olor fuerte y no pique. Esto en toda nuestra vida reproductiva, ¿sí? Toda nuestra vida reproductiva que tenemos flujo, el flujo tiene que ser blanco o transparente y con aspecto como de moquito, ¿sí? Nunca tiene que tener un olor fuerte y tampoco tiene que picar. Eso ahí es motivo para consultar, ¿sí? Bueno, como dije recién, durante la menstruación o antes de la menstruación se pueden experimentar cambios físicos y emocionales. Esto obedece a los cambios hormonales que tenemos nosotras y son normales, pero si esto nos genera muchísimo malestar, si nos sentimos muy mal emocionalmente antes o durante la menstruación, siempre consultar, ¿sí? Obstetricia o psicología, ¿sí? Bueno, y los dolores menstruales son comunes, siempre y cuando uno no se doble de dolor, ¿sí? El dolor que te mata no es normal y eso también hay que consultar, pero los dolores menstruales leves son comunes.
Y bueno, por los cambios hormonales se puede experimentar más irritabilidad y sensibilidad. Bueno, vamos a las primeras relaciones sexuales. Acá específicamente por ahí un poquito más hablando de adolescencia, ¿sí? ¿Cómo les explicamos a los adolescentes qué son las relaciones sexuales? Bueno, algo que le podemos decir a los adolescentes es que es un encuentro íntimo, corporal y emocional en las personas que se atraen. Bueno, esto por ahí para los adolescentes un poquito, o para las infancias un poquito más chiquitos, ¿sí? Es importante aclarar que las personas no solo tienen relaciones cuando quieren ser mamás o papás, sino porque lo desean y encuentran placer en ese encuentro, ¿sí? Es un derecho de cada persona decidir cuándo iniciar relaciones sexuales, ¿sí? Eso es algo muy personal, muy subjetivo de cada uno, de cada adolescente, de cada persona. Pero podemos aconsejarles como profesional o como miembro de su familia que llegado el momento elijan con responsabilidad cuándo y con quién, ¿sí? Tener relaciones sexuales. Bien, es importante que respeten sus tiempos y el de las otras personas también, porque es normal que sucedan en esta etapa ciertas presiones que pueden venir de la pareja o pueden venir de las amistades, ¿sí? En esta etapa de la adolescencia. Nadie tiene que obligar a nadie. Sabemos que existen igualmente presiones que por ahí obedecen a estereotipos de género, ¿sí? Que por ahí recaen en las mujeres y en los varones de distintas maneras, pero que existen esas presiones, siempre hablarlas, siempre comunicar y desmitificarlas, obviamente. Y por eso es importante. Claro, perdón, compartiendo por ahí experiencias desde el otro lado de lo que es el vínculo terapéutico. En estas situaciones, ¿no? de las primeras relaciones sexuales, como que yo veo en general como dos polos, ¿no? O sea, todo un espectro, pero que tiene dos polos, ¿no? Que tiene que ver con esto que decís de la mirada social, la mirada de los pares y la mirada de la familia, ¿no? Por un lado, un polo donde se presenta a todas mis amigas lo han hecho, entonces, bueno, o sea, esta presión de hacerlo, ya sea porque, bueno, nada, es como algo que se está celebrando, reforzando en el grupo de pares, o esto de, bueno, sentir o sea, que la presión por parte de la pareja, ¿sí? O del vínculo bueno, nada, ya hace meses que estamos juntos, ya tendremos que hacerlo, si me querés lo vamos a hacer, ¿no? Y por el otro lado, también me ha pasado de por ahí mujeres, ¿no? O varones también que tienen ganas de tener sus primeras relaciones y sienten mucha culpa, ¿no? Porque mi mamá o mi papá me han dicho que lo tengo que hacer después de casarme, ¿no? Entonces está como los dos polos, quienes se sienten por ahí obligados a que es como un requisito de la adolescencia para pertenecer o para ser queridos, ¿no? O queridas. Y por el otro lado, alguien que puede tener ganas, puede empezar a preguntarse sobre eso y a querer explorar, pero lo vive con mucha culpa y trata de no hablar con nadie, porque hay una connotación negativa y juiciosa sobre eso. Totalmente, excelente aporte desde el otro lado, ¿no? Sí, es súper normal, por eso yo siempre trato de que, entiendo que es difícil, es muy difícil la comunicación con los adolescentes, en especial cuando somos miembros de su familia, ¿sí? Pero es importante la comunicación y desmitificar esto de las relaciones sexuales, de esperar al casamiento y eso porque por ahí genera ciertas presiones en algunos adolescentes y hablar de las presiones también con los pares. Yo agrego datos de investigaciones científicas, ¿no? A ver, obviamente las personas nacemos, crecemos y aprendemos en contextos familiares y sociales que se rigen o están atravesados por determinados valores y esos valores se aprenden, se respetan y se cumplen, ¿sí? Lo que dicen las investigaciones, esto es un dato, ¿sí? No es para emitir juicio ni nada, es un dato que se presenta, que generalmente en contextos donde se reprimen las charlas
íntimas sobre primeras relaciones y donde se reprime el acto sexual con un fin que no sea puramente reproductivo, lo que termina pasando en un gran porcentaje es que las relaciones se dan de forma escondida, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Esto es un dato, ¿no? El adolescente que siente que su mamá o papá, o sea, que quiere tener una primera relación y que siente que su madre, padre o su sistema de cuidado primario lo va a rechazar o no va a hacer, generalmente lo va a decir. ¿Sí? Esto es lo que dicen los estudios. Después podemos abrir el debate un montón, pero los hechos son estos, ¿no? Entonces, en función de eso, es muy importante pensar desde ese punto de vista, no todos los adolescentes son iguales, ¿no? Y es muy importante pensar en que las charlas incómodas tienen que estar, ¿no? Y inclusive hasta para transmitir estos valores que son tan importantes en algunos contextos, ¿no? La charla incómoda también tiene que estar, ¿no? Totalmente, totalmente. Por más incómoda que sea, tiene que estar, y por más difícil que sea, que por eso yo decía recién que entiendo que es difícil como miembro de su familia hablar con los adolescentes sobre estos temas, pero es muy importante, ¿sí? Porque la información es protección, ¿sí? Y además, como decía Flor, que invita también a los adolescentes a que nos hagan las preguntas que ellos tienen y que nos compartan sus experiencias. Entonces es súper, súper importante el diálogo. Bien, y también me gustaría hablar de consentimiento, ¿sí? Siento que esto, no solo los adolescentes, pero igual en especial los adolescentes explicárselos, pero también las personas en general, ¿sí? Hablar de lo que es el consentimiento sexual. Bien, consentimiento significa estar activamente de acuerdo con realizar actividades de cualquier tipo de práctica sexual con una persona, cualquier tipo, ¿sí? Le indica a la otra persona que deseamos tener relaciones sexuales y posee las siguientes características. Se da libremente, o sea que se toma sin presión, sin manipulación y sin la influencia de drogas o alcohol. Si hay una persona que está influenciada por drogas o alcohol, no puede dar su consentimiento sexual. Es entusiasta. Se debe hacer las cosas que se desean, lo puse súper fuerte porque el deseo es el protagonista de la relación sexual, tiene que estar del principio a fin, ¿sí? Si no hay deseo, no hay consentimiento, ¿bien? Es específico, decir que sí a algo no implica que se acepten otras cosas. Esto quiere decir, por ejemplo, yo digo que sí a darme besos en el dormitorio, no quiere decir que dije que sí a tener relaciones sexuales, ¿sí? Es súper específico. Se brinda estando informado, se debe tener toda la información completa. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se acordó, como debería ser siempre, el uso del preservativo, y esa persona en el medio de la relación sexual se lo sacó, es una forma de abuso, ¿sí? Ahí no estoy consintiendo. Y esto también es súper importante, es reversible. Todas las personas podemos cambiar de parecer en cualquier momento, ¿sí? Así yo esté en el medio, así las personas estén en el medio, desnudas en la cama, puedo cambiar de parecer, ¿sí? Es reversible el consentimiento. Yo ayer estuve con muchos adolescentes, tuve una actividad acá en Mendoza, donde vimos a 700 adolescentes de distintas escuelas del último año de la secundaria y hablamos de consentimiento. Me alegró saber que los adolescentes saben lo que es el consentimiento, me saben decir perfecto la definición del consentimiento, pero a veces no saben estas características, ¿sí? Así que siempre hablar de cada punto que toma el consentimiento. Y bueno, decir también que si no hay consentimiento, la actividad sexual sin consentimiento es una forma de abuso sexual, ¿sí? De agresión sexual. Pero vamos a las relaciones sexuales consentidas otra vez y hablemos de métodos anticonceptivos, ¿sí? Si no tenemos la intención de embarazo, debemos utilizar métodos anticonceptivos. Parece un 2 más 2, pero realmente esto a veces produce mucha confusión, ¿sí? Porque hay mucha desinformación. Así que siempre que no tenemos intención de embarazo, tenemos que usar sí o sí un método anticonceptivo.
Se me ocurrieron una serie de mitos relacionados a los métodos anticonceptivos. Nosotros podemos pensar que los adolescentes o que las personas en general hoy en día cuentan con más acceso a la información, y eso es verdad, pero muchas veces esa información que circula no es del todo correcta, ¿sí? Por ejemplo, en la primera relación sexual no se puede producir el embarazo. Esto es mentira, ¿sí? Siempre, siempre hay riesgo de embarazo, sea la primera relación sexual o las que siguen. Esta es la que hablamos más temprano. Cuando se está menstruando no hay posibilidad de embarazo, ¿sí? Si hay posibilidad de embarazo, aún así estemos menstruando. Esta es una muy común que creo que mencionamos al principio. No hay posibilidad de quedar embarazada si se eyacula afuera de la vagina. Esto no es así, ¿sí? Existe, como dijo la compañera recién, un líquido preseminal que lubrica el pene y que contiene espermatozoides, ¿sí? Y no hay manera de saber si yo secreté o no ese líquido preseminal, que lo he escuchado en el consultorio, ¿sí? No hay manera de saber eso, ¿sí? Aún así, no se eyaculó dentro de la vagina, si hubo penetración, hay riesgo de embarazo. Esto es otra que se decía antes, el lavado vaginal elimina toda posibilidad de que los espermatozoides lleguen al óvulo. Esto no es así, literalmente no es así. Los espermatozoides van a seguir estando, ya están súper adentro, son súper rápidos, así que no hay manera de que el lavado vaginal elimine la posibilidad de quedarnos embarazadas. Si la penetración no es profunda, no se puede lograr embarazo. Eso no es así. Incluso a veces no hay penetración, pero hubo una eyaculación, un líquido preseminal ahí cerquita de la vulva, de la vagina. Ahí tenemos súper riesgo de embarazo, ¿sí? Y esta es otra que por ahí se puede suceder en los más jóvenes, pero ¿por qué no también en los más adultos? Exigir el uso del preservativo, que es una forma supuestamente de desconfiar. La típica de, no querés usar preservativo, no confías en mí. Es la típica, ¿sí? Algo que decíamos con Flor recién. Flor, nada, que se me vienen situaciones de que a la mente esto de hay mucha justificación, lo voy a llamar así, por parte de las personas que tienen que usar preservativa. Es muy incómodo, no siento nada, ¿no? Y bueno, independientemente de que una trabaja mucho con su paciente para a ver, es una situación muy difícil, ¿no? Porque tenemos una persona del otro lado que tiene un vínculo con nuestra paciente y que está diciendo, la verdad, no voy a usar porque no disfruto la relación, porque me quedé incómodo o porque no siento nada, lo que sea. Y nosotros empezamos en todo un proceso de, bueno, nada, yo lo quiero, yo lo amo, entonces voy a tomar anticonceptivos o voy a pensar en otro modo. Y es bastante difícil ahí estos momentos, ¿no? Pero a veces hacen relaciones como más casuales, en donde se escucha mucho esto, ¿no? No, el preservativo no permite que yo sienta o me quede incómodo, ¿no? Totalmente, es algo que se escucha mucho, que lamentablemente yo lo escucho, que las parejas de mis pacientes lo dicen. La verdad que sí, es algo muy común. Nosotros ayer para los adolescentes, por ejemplo, lo que hacíamos, o lo que podemos hacer también en general, es inflar un preservativo para ver el tamaño que tiene o meter una mano completa, y es imposible que eso apriete, ¿sí? Y la sensibilidad también, y también es acostumbrarse, ¿sí? A veces por ahí se puede sugerir masturbaciones con el preservativo como para uno amoldarse el preservativo, que no se pierda la erección en la colocación. Ahí Cande levantó la mano, ¿puede ser? Sí, buen día, chicas. Hola. Que ahora se ocupa un montón el concepto de apelo, que todos lo hacen a pelo, así, y es sin protección, pero lo ocupan como si fuera un juego y al final terminan haciéndolo todos así. Y es como, ahí te das cuenta también de la falta de información y que lo toman como muy pasajero y dicen, no va a pasar nada, y al final, aparte del posible riesgo de embarazo, el riesgo de las ETS. Totalmente, Cande, es así. Bueno, eso es algo que se está produciendo mucho en los jóvenes, lo estamos viendo nosotros, por lo menos acá en Mendoza, en la provincia de Mendoza, es algo que estamos charlando con los profesionales interdisciplinariamente, porque no se está usando el preservativo en los jóvenes, y eso es algo de muchísima preocupación porque tenemos un aumento gigante
de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, un aumento muy, muy grande que más adelante lo voy a hablar, de sífilis, ¿sí? Es impresionante que hoy en día estemos hablando de un aumento exponencial de la sífilis. Y es justamente por eso, es porque no se está utilizando el preservativo. Capaz que sí usan algunos otros métodos anticonceptivos, pero no usan en conjunto el preservativo. Y es justamente estas modas que estamos teniendo ahora. Es realmente así. Sí, sí, muy buen aporte, Candy. Bueno, y básicamente lo que queríamos decir también con Flor más antes es las personas a veces pensamos que si hablamos con los adolescentes, esto con personas por ahí un poquito más chicas, que si hablamos con los adolescentes de formas de cuidarse, los estamos empujando a que tengan relaciones sexuales. Y en realidad no es así, o sea, fíjense la cantidad de mitos que hablamos recién, o el aporte que hizo Cande. Informar es proteger, ¿sí? Es enseñar a que se cuiden ellos mismos y a que cuiden a los demás. Y es la única forma, ¿sí? De que se cuiden ellos mismos y que cuiden a los demás. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, así, súper rapidito, pero hoy me pueden preguntar de los distintos métodos anticonceptivos que tenemos. Tenemos acá lo que yo resumí en métodos anticonceptivos hormonales. ¿Qué hacen? Actúan inhibiendo la ovulación y espesando el moco cervical. O sea, que yo me puse acá mi imagencita que amo. Lo que hacen es que el óvulo no salga acá del ovario, ¿sí? Y espesar el moco cervical que se encuentra acá, entonces impide el ascenso de los espermatozoides, ¿sí? Eso es lo que hacen básicamente los métodos anticonceptivos hormonales. Pueden ser combinados, ¿sí? Los combinados tienen dosis de estrógeno, de progesterona. Hoy en día las dosis de estrógeno son bajitas, ¿sí? Y pueden ser solo de progesterona, ¿sí? De progestágenos. Hay algunos que no son, que no es que eliminan no es que hacen que se inhiba la salida del óvulo, sino que solo espesan el moco cervical, ¿sí? Y son igual efectivos. Tenemos los anticonceptivos orales, como el súper común, algo muy utilizado, el implante subdérmico, los anticonceptivos inyectables, que pueden ser una vez por mes o una vez cada 3 meses, los parches transdérmicos y los anillos vaginales. Estos son métodos anticonceptivos combinados también. Y esto que no es un método anticonceptivo, pero no quería dejar de nombrarlo, la anticoncepción hormonal de emergencia, que hay un ratito más adelante vamos a hablar un poquito de ella. Tenemos dispositivos intrauterinos también, que lo que hacen es actuar generando como un medio hostil para que el espermatozoide no pueda cumplir su función, ¿sí? Quedan acá adentrito en la luz del útero y generan básicamente acá ese medio hostil, entonces los espermatozoides que vayan a entrar se inhabilitan, no pueden cumplir su función. Tenemos el DIU de cobre o el DIU de levonorgestrel óseo, que es un DIU que libera hormonas. ¿Sí? Acá, Flor, acá inevitable la pregunta, porque todas o la mayoría conocemos un caso de alguien que tenía puesto el DIU y quedó embarazada. Totalmente, es algo que pasa y me lo dicen siempre que hablo del DIU. Sí, hay personas que por ahí rechazan o expulsan el DIU sin darse cuenta. Eso es algo que puede suceder, si bien son pocos los casos, hay que decirlo, puede suceder que se expulse el DIU, ya sea en menstruación o no. Tengo pacientes que han expulsado el DIU sin menstruación. ¡Pum! Chao, el útero lo rechazó y chao, y salió. ¿Qué es lo importante en esto? Es saber chequearse si tengo el DIU o no. Y no hace falta por ahí la ecografía, que sí a nosotros nos orienta un montón, pero la persona en su casa, la usuaria del DIU, lo que puede hacer es ver si tiene los hilitos. Siempre en el DIU, voy a volver a mi útero, obviamente, siempre en el DIU nosotros dejamos, acá va inserto el DIU, ¿verdad? Y nosotros dejamos unos hilitos que caen acá. ¿Bien? Estos hilitos con los dedos se pueden tocar, nos lavamos bien las manos, metemos los deditos hasta acá en el fondo de la vagina y podemos tocar los hilos. Y es una muy buena manera de saber si está presente o no. Y también, si los tocamos más larguitos, si ese DIU pudo haber descendido, ¿sí? Que a veces eso sucede también. Entonces, por ahí, al no explicarle esto a las personas que utilizan el DIU, pasan estas cosas, porque a veces el DIU se puede expulsar sin que nos demos cuenta, otras veces van al baño y uy, está el DIU ahí, bien, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, siempre ir chequeando, porque eso sucede.
¿sí? Es una muy buena manera, y a veces puede haber pasado en esas personas que se quedaron embarazadas con el DIU que lo hayan expulsado. Hay una pregunta. Hay una pregunta, ahí la leo. Dale. ¿Es mito que una persona que no tiene relaciones sexuales no puede usar métodos anticonceptivos? Sí puede utilizar métodos anticonceptivos las personas que no tienen relaciones sexuales, totalmente. A veces se utilizan con otros medios, con otros fines, ¿sí? Por ejemplo, en personas que tienen endometriosis, que tienen síndrome de ovario poliquístico, por nombrar algunas enfermedades ginecológicas, a veces eso genera trastornos en lo que es el ciclo menstrual, puede generar mucho sangrado, puede generar mucho dolor, entonces se utiliza un método anticonceptivo como hormonal generalmente, como para poder tratar ese tipo de enfermedades. O claro, por ejemplo, también en los casos de ovario poliquístico también. Sí, totalmente. Es una manera que tenemos nosotros de regular las hormonas y tratar por ahí los efectos secundarios que sucede con el ovario poliquístico, que hay como un brote muy grande de testosterona. Y nosotros estamos ahí dando estrógeno y progesterona, que son las hormonas que normalmente produciríamos en un ciclo menstrual, así que podemos ayudar mucho a las personas con síndrome de ovario poliquístico. Así que sí, a veces los métodos hormonales tienen otra finalidad, no solo anticonceptiva. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Juliana. Sí, yo. ¿Se escuchan? Sí. Ok. Ahora se habla mucho, he visto muchos videos por TikTok y demás de chicas que han tomado pastillas anticonceptivas muchos años y las quieren dejar. Y hay como mucho miedo porque dice que se llenan de granos, que, bueno, que pasan un montón de cosas a nivel corporal y también emocional. Tengo una amiga que las tomó, no sé, 7 años y ahora las ha dejado y dice, lloro todos los días, me siento una persona, pero al mismo tiempo como que hay mucho miedo y hay mucho mito también sobre eso. Sí, totalmente. De hecho, bueno, para las personas que están dejando anticonceptivos orales o métodos hormonales que lo han usado por mucho tiempo, tengo una bibliografía para recomendarles sobre cómo hacer que eso sea un poquito más ameno, ¿sí? Porque sí es verdad que se generan ciertos síntomas, sobre todo si nosotros iniciamos con métodos hormonales desde muy chiquitas. A veces, cuando iniciamos desde muy chiquitas, ponemos en pausa lo que es el ciclo menstrual, como yo explicaba en la adolescencia, ¿sí? con los primeros ciclos ovulatorios. Entonces puede pasar que no se genere el acostumbramiento, ¿sí? Que no se genere esa comunicación de hormonas, básicamente. Entonces, cuando nosotros empezamos, ¿no? Lo ponemos en pausa y cuando lo dejamos, retornamos a ese momento de la adolescencia, ¿sí? Donde no se había producido todavía esta comunicación efectiva hormonal. Entonces tenemos que atravesar eso, que eran, acuérdense, más o menos 3 años, ¿sí? En el que el cuerpo tardaba en acostumbrarse a ese ciclo hormonal. Entonces sí puede pasar y sí es verdad que a veces genera mucha molestia dejar los anticonceptivos, pero tengo una bibliografía, si quieren más adelante se las paso, para recomendarles en tratamientos más que nada holísticos, por así decirlo, no ni siquiera algo farmacológico, ¿sí? Cosas que podemos mejorar en la alimentación y eso. Sí, ¿quién más levantó la mano? María Joaquina. Buen día. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Bueno, sobre los métodos anticonceptivos hormonales, ¿son tan agresivos como dicen? Porque tengo muchas conocidas que me contaron de que bajaron mucho de peso, subieron mucho de peso, o les salió mucho acné, o tuvieron depresión y un montón de otras cosas que, bueno, creo que también está muy relacionado al hecho de que la medicina está muy atrasada con respecto a los cuerpos femeninos, Sí. pero tengo una pregunta, si es como, ¿hay alguna forma de saber si nos va a afectar o si va a tener como así alguna consecuencia grave si empezamos a utilizarlos? Bueno, como consecuencia grave para la salud no, pero sí puede generar mucha molestia, ¿sí? Y puede generar cambios en el peso, puede generar acné, puede generar dolor de cabeza. Obviamente, esto estoy hablando todo de métodos hormonales. Eso varía mucho de una persona a la otra, ¿sí? Entonces, y varía mucho del método anticonceptivo que utilice. A veces yo puedo utilizar el implante y no me hace nada, pero otra persona lo utiliza y le hace de todo, ¿sí? Entonces, por eso siempre se trata de buscar el método anticonceptivo que se adapta mejor a la persona, y si te hace mal, no, buscamos otro,
¿sí? Porque puede pasar todas esas situaciones que nombraste, son comunes, son efectos secundarios en los anticonceptivos hormonales que a algunas personas les sucede y otras no. Y si sucede y molesta, lo cambiamos, ¿sí? Por eso, Flor, ¿sí? yo tengo una consulta respecto al tema de la fertilidad, que Ajá. esto que traían a colación, ¿no? Este mito de que si tomás durante muchos años anticonceptivos orales o cualquier anticonceptivo, ¿qué sucede con esa fertilidad cuando uno los deja? Porque, bueno, con mi pareja lo hablamos mucho porque yo tomo desde hace como 3 años. Obviamente es una charla interna entre pareja, ¿no? Pero era como ese miedo de decir, uy, viste, uno tiene como, che, y si lo dejo y mi cuerpo, como vos decís, está tan acostumbrado a obviamente a esta ovulación no estar de una manera normal. ¿Qué sucede con esa fertilidad? No, quédate tranquila, está muy buena tu pregunta porque es una pregunta frecuente. La fertilidad no se altera, por lo menos en ninguno de los métodos que nombré, ¿sí? Sí puede pasar que algunos hagan que tarde un poquito en retornar la fertilidad, sobre todo métodos de larga duración, ¿sí? Como por ejemplo el implante, que nombré acá, el implante, los anticonceptivos inyectables, tanto mensuales como trimestrales, hacen que el retorno de la fertilidad sea un poquito más lento y tarde un poquito más de meses. Pero en cuanto a los anticonceptivos orales, que creo que fueron los que me nombraste, la fertilidad se retorna de toque, ¿sí? Dejas, de hecho tengo parejas que han buscado embarazos y que pensaron que por dejar las pastillas iban a tardar unos meses, no, Claro. al mes siguiente con embarazo, ¿sí? Así que no te preocupes, sí, es verdad que la comunicación hormonal se tiene que establecer, pero eso no significa que tengamos más o menos fertilidad, ¿sí? La fertilidad es la misma. Qué inteligente que es el cuerpo, ¿no? Sí. Estar tantos años sin esa ovulación y de la nada lo dejas de tomar y automáticamente el cuerpo vuelve, ¿no? Como... Totalmente, lo que pasa es que con los anticonceptivos son hormonas que le están diciendo al ovario, no ovules. No lo tengo, listo, ovulo. Básicamente. Gracias, Flor. No, muy bueno tu aporte. Flor, aprovechando el cortecito, mira, ¿qué te parece si la parte de enfermedades de transmisión sexual las dejamos para un próximo encuentro? Porque, nada, gratamente se ha vuelto un encuentro muy interactivo, bueno, y eso ha alargado un poco los tiempos y está bueno que sea así, sirve muchísimo que preguntemos todas y todos. Entonces, si te parece la parte de enfermedades de transmisión sexual, las dejamos para un próximo encuentro, ¿te parece? Sí, totalmente. De hecho, me encantó porque a veces pasa igual, sí, con los métodos que se generan muchas dudas, mucha desinformación. Entonces, me encanta que lo hablemos y que tengamos ahí unos minutitos más para hablarlo. Así que sí, totalmente. Bien, vamos a hablar de los otros métodos que quedan. Métodos de barrera, sí, que es los preservativos, vulvar y peñano. Sepan que existe ahora el preservativo vulvar, que por ahí no está todavía mucho acá presente en nuestro país, pero sí lo estoy empezando a ver. Y anticoncepción quirúrgica, sí, que es la ligadura tubárica y la vasectomía. En otro colorcito puse estos métodos que los hablábamos más tempranito, que son espermicidas, ¿sí? Que son como geles o esponjas que tienen como un componente que daña el espermatozoide y lo inhabilita. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, ¿sí? De cuándo está la ventana. Y métodos relacionados con la lactancia, de que como no me viene la lactancia, no óvulo. Estos métodos, sí o sí hay que utilizarlos con otros. ¿Sí? Estos no son buenos métodos anticonceptivos, sobre todo los espermicidas pueden dañar mucho lo que es la vagina, ¿sí? No está tan bueno para la vagina, más si lo usamos mucho tiempo. Y no son métodos que puedan generar una buena cobertura de anticoncepción, ¿sí? Así que yo por eso acá puse que el mejor método anticonceptivo es el que la persona decida, ¿sí? El que se adapte mejor a la persona, porque eso genera más adherencia y menos probabilidades de dejarlo, ¿sí? Pero estos no. Estos siempre los vamos a utilizar con otros anticonceptivos. Flor, Sí. dos preguntas. Una que tiene relación a esto que estás hablando y otra que nada que ver con las primeras menstruaciones o con la menstruación en la adolescencia en función de, bueno, de los planteos que a uno le hacen por ahí en el consultorio, ¿no? Primero, me ha tocado pacientes alérgicas al látex, ¿sí? Eso existe. Y que no quieren tomar métodos hormonales, ¿no? También es como, es difícil eso. Entonces,
Eso por un lado, o sea, qué tan frecuente es y bueno, qué problemas representa. Y por otro lado, en el tema menstruación, en la adultez joven, y sobre todo en las consultantes que aún no han tenido su primera relación sexual, está este miedo, o sea, una incomodidad con el método tradicional que usamos durante la menstruación, que es la toallita femenina, y mucha curiosidad o duda sobre otros métodos como los tampones o como la copita, que hoy en día está como muy, se habla mucho de la copita. Bueno, y sobre todo la duda se plantea en pacientes que no han tenido sus primeras relaciones sexuales, en donde se sienten incómodos por ahí con la toallita, pero bueno, tienen mucho miedo de lo que representa este tipo de métodos, el tampón y la copita. Bien, perfecto. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, la alergia al látex es muy común. Yo, de hecho, tengo muchos colegas que tienen alergia al látex y no pueden utilizar los guantes de látex y tenemos los guantes de otros compuestos. Sepan que existen los preservativos que no tienen látex, ¿sí? Que tienen poliuretano. Hay tanto peniano y el preservativo vulvar. El vulvar nunca es de látex, así que se lo pueden usar siempre. Y el peniano existe el de poliuretano, ¿sí? Así que eso se puede utilizar perfectamente. Bien, y en cuanto a tu otra pregunta, que por ahí tiene que ver un poco más con la gestión menstrual, entiendo, sí, existen, eso es algo que, bueno, ya por ahí en otra charla lo podemos charlar también, porque se nos va un montón del tiempo, pero está buenísimo hablar de gestión menstrual, sí. Es increíble todos los temas que surgen. Un montón de, bueno, la copita, el disco menstrual, las toallitas, los tampones. A mí en general los tampones, yo como obstetra no me gustan mucho porque por ahí daña un poquito lo que es el tejido de la vagina, ¿sí? Genera como que absorbe demasiado y tiene por ahí compuestos que no están buenos para la salud vaginal. Entonces los tampones no me gustan tanto a mí en lo personal como profesional, ¿sí? Las toallitas, bueno, por ahí son un poquito más amenas, ¿sí? También tienen estos compuestos, pero son un poquito más amenas porque no van adentro de la vagina. Y después tenemos, bueno, la copita y el disco menstrual, que son de silicona. Entonces, la silicona no nos produce eso de generar menos lubricación y no nos afecta tampoco el tejido de la vagina. Entonces, va muchísimo con nuestro cuerpo la copita. Está muy buena. Después tenemos acá una pregunta en el chat. Sí, ¿querés que te la lea? Dale, porfis. Dale, bueno, quería realizar una consulta. ¿Cuándo se debe realizar la primera consulta ginecológica? ¿A qué edad o ante qué situación? Bueno, la primera consulta ginecológica se puede realizar después de iniciar capaz relaciones sexuales o si nosotros queremos hablar de métodos anticonceptivos, por ahí antes de iniciar relaciones sexuales, cuando digo iniciar relaciones sexuales, hablo de cualquier tipo de contacto sexual, ¿sí? No solo penetración. Por ahí está bueno hablar de métodos anticonceptivos, de preservativo, de tener esta consulta como para que yo dé esta información. De hecho, toda esta información, darla en la consulta. Así que sí está bueno por ahí más o menos antes de iniciar relaciones sexuales, la primera consulta. Hay otra pregunta en referencia a si alguien de 14 años pregunta si puede usar tampones, ¿cuál sería tu respuesta, Flor? De 14 años tampones, sí, si lo desea, obviamente lo puede utilizar. Hay tamaños de tampones que son un poquito más chiquitos, que son para las personas por ahí un poquito más chicas. Pero, como les dije antes, por ahí el tampón lo que tiene es que daña un poquito el tejido de la vagina. Entonces, siempre está bueno usarlo, si lo usamos, no todos los días de menstruación, por ahí en algunas situaciones, ¿sí? Que por ahí, no sé, me quiero meter en la pileta, quiero salir y estar tranquila, pero no todos los días de la menstruación, capaz que combinarlo un poquito ahí con la toallita. Pero de poder usarlo lo puede, siempre y cuando elijamos bien el tamañito, ¿sí? Bueno, y quería decir entonces que el mejor método anticonceptivo es el que la persona decida, ¿sí? Siempre y cuando no sean estos ni el de eyacular afuera, por favor. Bueno, por favor. Se nos ha ido un poco el tiempo. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero ha sido una charla muy interactiva, muy interdisciplinaria y
Mira, mira la cantidad de aplausos de todos. ¿Sí? Está bueno porque vos te has dado cuenta que han ido surgiendo temas para futuras charlas. ¿Sí? Totalmente, me quedaron un montón. Como dijimos, este es el inicio de un camino, de un espacio abierto de interdisciplina. Y bueno, las personas que se quieran contactar ya saben, o pedir turno con Flor, que es una excelente profesional, pueden escribir al teléfono de cambio, ¿sí? Y bueno, pueden tener una consulta con ella, y a los profesionales que quieran hacer algún tipo de intercambio nos escriben, y siempre tenemos las puertas abiertas para pensar algo desde la interdisciplina, o colegas de Flor, ¿no? Muchas gracias Flor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, nos vemos en otro encuentro y que tengan una excelente fin de semana. Sí. Perfectísimo. Sí, Verónica me pide el contacto de cambio. El Instagram es cambio.tve, que es de tratamientos basados en evidencia, y el teléfono, a ver si lo tengo a mano acá. A ver. En Instagram. El Instagram. No lo tengo a mano, esperame un segundito. Lo voy a decir oralmente para que lo puedan, así muy caserito, lo voy a decir oralmente para que lo puedan anotar. Es 261 34 12 33 4. ¿Sí? 261 4 Ahí va. 34. Perdón, es Ahí yo lo estoy anotando en el chat, Flor. Listo, gracias. Me agarró por sorpresa, perdón. Si no, en Instagram tienen el link directo al enlace de WhatsApp para pedir turno con Flor o para lo que necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Gracias, Flor, súper enriquecedora. Gracias a todos. Súper enriquecedora y innovadora, más que nada. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me hablan, sí, si quieren la bibliografía o el libro ese de menstruación que les había dicho, me hablan en Instagram, ¿sí? Ahí está anotadito. Acá. Perfecto, listo, muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Adiós, chicas, gracias. Chao, muchas gracias.